Bueno, empezamos con el BS15 en la práctica y sin más preámbulos vamos de lleno. Seguramente a esta altura, sea que tengas pocos días en el mundo de la diabetes tipo 1 o que lleves años, en algún punto escuchaste el término hemoglobina glicosilada o las siglas HbA1c. Hemoglobina glicosilada, en palabras fáciles, es el promedio de glucemias de los últimos 90 días y quizás en alguna consulta con tu médico ya hayas escuchado que el objetivo, lo ideal o lo que muchas veces nos piden sería estar en torno al 7% o menos, y eso indica, según tablas de conversión, una glucemia promedio, como decíamos antes, de los últimos 90 días. En el caso de 7%, por ejemplo, es un valor alrededor de 154 miligramos por decilitro, o si lo medís por milimoles por litro, de 8,6. Y ahí podés mirar con detenimiento esta tabla y ver en dónde estás vos y cuál es tu glucemia promedio. Pero ¿qué pasa con este dato? La hemoglobina glicosilada muchas veces es el resultado que nos piden, es lo que nos repiten cada vez, es lo que leemos en todos lados, pero no solo importa ese porcentaje o ese número, sino cómo llegamos a ellos. Y acá traemos al Fede pequeñito, porque Fede, en época de colegio, lo que ocurría era que él se sacaba en algunas materias 7 y 6 y le daba 6,5 de promedio. Y en otras materias que le gustaban un poco menos, se sacaba un 10 y un 2. Y también le daba 6 de promedio. En ambas dos podríamos decir que aprobaba, pero seguramente en la materia que sacaba 7 y 6 era como que sabía bastante de los dos temas que había cubierto, por ejemplo, ese bimestre. Mientras que en el que sacaba 10 y 2 había un tema que lo dominaba perfectamente, pero había un tema en el que no sabía nada. Y este aprendizaje que tenemos de pequeños nos sirve mucho para entender cómo estamos llegando a ese promedio, a ese 7%. Entendemos lo que es la glucemia promedio, y durante los últimos años y a partir del crecimiento de los monitoreos continuos de glucosa, de los sensores y demás, empezamos a escuchar cada vez más el tiempo en rango, en el que las guías lo que recomiendan es un mínimo de 70% dentro del rango definido y el rango seteado en el dispositivo, o la alternativa 80-20 si usas glucómetro, en donde el 80% de los valores deberían estar en rango. Y lo último, de lo que menos se nos habla, y es la principal razón por la que estamos acá, es la variabilidad glucémica. Quizás alguna vez hayas escuchado en alguna consulta que te han dicho que sos muy lábil o poco lábil, eh, implicando la variabilidad glucémica, pero muchas veces no nos dan la referencia de los valores que nosotros deberíamos manejar, y las guías establecen, y muchos dispositivos en sus reportes te indican un valor de variabilidad glucémica menor al 36%. Es algo así como la desviación estándar en concepto estadístico, pero lo que nos importa a nosotros es que una montaña rusa de glucemias, como quizás es la que estés viviendo o que cada tanto la estés viviendo y por eso estás acá con nosotros, implica mucha variabilidad glucémica. Y ese es el principal indicador que nosotros tenemos que atacar en lo que queremos compartir de este workshop, y el que nosotros fuimos también a buscar como primera medida en ese programa que te contamos que hicimos. Entonces, un ejemplo acá de variabilidad glucémica. Tenemos a Batman a la izquierda y al Joker a la derecha, o al Guasón, como le llames vos o tú en tu país. Batman y el Joker tienen la misma hemoglobina glicosilada de 7,7%, pero Batman tiene mucha menos variabilidad, y eso lo podemos ver en la bandita azul que rodea la línea azul, o bandita celeste que bordea la línea azul, en el gráfico de la izquierda es mucho más finita, significa que la mayor cantidad de datos están concentrados cerquita ahí, mientras que el Joker tiene una banda celeste mucho más ancha, lo que implica que hay muchos datos concentrados no tan cerca de esa línea azul. ¿Está bien? Y después están el color gris de más afuera, tanto arriba como abajo, que lo que indica es hay menor cantidad de datos en esos valores. Pero si entendemos este concepto, entonces lo que estamos seguros es que quizás vos, uno de tus principales objetivos dentro de tu gestión glucémica
de la diabetes es reducir tu variabilidad glucémica. Y como te habrás dado cuenta, hasta hoy hay un montón de variables, muchísimas que afectan la glucemia. Hay algunas que son muy significativas y muy importantes y diarias, y hay otras que son un poco menos significativas o no tan diarias. La realidad es que cuando estamos subidos a una montaña rusa, así sea que uses glucómetro, sensor, monitoreo continuo, bomba conectada con sensor, lo que sea que uses para gestionar tus glucemias, estar en una montaña rusa lo sentimos en síntomas. Pero es muy fácil perdernos y marearnos con tanta información. ¿Por qué? Porque podemos ver una gran cantidad de datos. Y esa gran cantidad de datos sirve para sacar conclusiones, pero no nos indica qué es lo que tenemos que hacer primero, segundo, tercero. Entonces, nosotros lo que te proponemos acá en esta sección es hagámosla lo más simple posible. Empecemos por las bases. Entonces, la pregunta que nos gusta hacernos y que nos hicimos en su momento con Fede y les hacemos a las personas que se suman a nuestro programa Practicar tu Diabetes Tipo 1 es, ¿qué cosas podemos hacer que no nos demanden tanto esfuerzo y que nos ayuden a empezar a reducir nuestra variabilidad glucémica? Y para eso vamos a entrar de lleno al BS15. Entonces, con el 15 te recordamos, rescatás una hipo y que no deberías rebotar. Con la S es corregir una hiper y no deberíamos caer en picada. Y la B larga de basal es que fuera de los horarios de comidas y de ejercicio físico puntual, específico, intenso, la glucemia debería mantenerse estable. Entonces, iremos a resolver estos tres grandes problemas y tratar de que esas curvas no sean tan pronunciadas.